Abuso de un agente de rentas. En Berruecos había un agente de rentas llamado Jorge Martínez Muñoz que abusaba con los dineros oficiales y nadie lo demandaba. El magisterio llevaba hasta 6 meses sin pago, pero como solución él decía: si quiere yo le compro la nómina, y según la necesidad cobraba el 15, 20 y hasta el 25% con la misma plata oficial. Tenía a todos los hijos empleados en el pueblo. El hermano era el alcalde. En mayo de 1967, y después de hacer varias vueltas, me fui a la Secretaría de Hacienda Departamental para que me informen sobre los pagos al Magisterio Departamental de Berruecos, que hace 6 meses está sin pagar. Me atendieron muy bien y me pusieron en contacto con el que tramitaban esos papeles. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando revisaron la carpeta del agente de rentas de Berruecos me dijeron: entérese usted mismo y anote la resolución y la fecha de la remesa. La otra semana llevó la plata para pagar y solo se debe 2 meses. Le di las gracias. Me pregunté a mí mismo: este merece denunciarlo, ¿pero dónde? Me fui al DAS y hablé del problema que presentaba y me dijeron que el denuncio lo podía poner ante la dirección del DAS y de allí lo transcribirían al juzgado de Berruecos como estaba decidido, y se lo denunció. El 3 de mayo de 1967 presenté a la seccional del DAS el denuncio correspondiente, y los hechos más importantes que cité es que hacía el espacio de unos 2 años más o menos en que el señor Jorge Martínez viene desempeñando el cargo de agente de rentas de ese lugar. Desde ese tiempo, ya mencionado, ha subructado los dineros oficiales derivados de los licores para ejercer los negocios ilícitos con el personal del magisterio de esta región. Como interesado en el presente asunto, una vez que mi esposa trabaja como profesora seccional de la escuela de este lugar, es mi deber amparar los hechos que le corresponden a ella. También procuro que no se siga explotando al personal de maestros. Al entablar la presente denuncia criminal por el delito de conductas antisociales en contra del citado señor Jorge Martínez e hijos, elevo esta denuncia a esa oficina para que se transcriba al juzgado municipal de Arboleda y se investigue los hechos del usurero Martínez. Este señor, acostumbrado a cobrar 15 hasta 25 hasta 80,000 pesos, y en otras ocasiones de suma necesidad de los pobres maestros hasta 100 pesos de cada nómina. Para colmo, cometió el absurdo abuso de la plata que corresponde para el pago bien merecido a los abnegados educadores. Cité como testigos a todos los profesores del municipio, y también cité unas 3 personas que no trabajaban, y cité también al padre Francisco Rodrigo, quien fue cura párroco de Berruecos y que trabajaba en la Florida Nariño, a quien acudían los profesores a interceder un poco de compasión para no ser perjudicados por el usurero. Me permito informarle que estos hechos delictuosos tienen participación directa, complicidad del señor Jorge Martínez y sus hijos de esta localidad, y complacidos y muy orondos comparten las ganancias del erario público con el famoso agiotista. Solicito del señor jefe del DAS la intervención de los agentes secretos para mayor facilidad de esta investigación. Fundamento esta investigación y mi petición en el decreto número 1699 de julio 16 de 1964, artículo 17, que a la letra dice: el que por 2 o más veces compre a empleados u obreros sueldos, salarios o prestaciones sociales con estipulación de intereses que excedan del 2% mensual, cualquiera que sea la forma escogida, constatar la operación, ocultarla, disimularla, incurrirá a colonia agrícola de 1 a 3 años.
Del señor jefe de seguridad atentamente, Julio Martínez Heras. Puesto el denuncio, al día siguiente salí para Berruecos y llegué como a las 5 de la tarde y don Jorge Martínez estaba jugando la bola en la plaza. Y yo me bajé del carro y me fui donde él y sin respetar que estaba jugando le dije: don Jorge, vengo desde el Pasto y fui a la Secretaría de Hacienda Departamental y me informan que la otra semana usted recibió la remesa para el pago de empleados y que solo deben 2 meses. Él, sin hacer caso al juego que se paralizó, tomó el saco y me dijo: no me haga escándalo, vamos a la casa y le pago todo. Como a los 8 días había llegado el denuncio al juzgado y ellos, enseñados a hacer lo que les daba la gana y nadie los había denunciado, se asustaron y se habían emborrachado la familia, yernos, etc. Y nosotros que vivíamos en la salida de Pasto pasaron insultándonos y diciéndonos: ahora van a recibir palo todos los días, y otras palabras de gran calibre. Como estábamos con la puerta cerrada, ya eran las 8 de la noche, Rita abrió la puerta y les dijo: él no está, y si no me creen, entren y entérense. Ellos fue como que se cortaron y se callaron. Yo estaba adentro con un revólver listo si pasaba algo, y que habíamos comprado pensando en todo esto. Al día siguiente, con Rita, lo que veíamos eran las malas caras de los familiares, yernos y amigos de ellos, pero nosotros andábamos tranquilos y por eso se pidió el traslado de Rita a la vereda El Volador. Don Jorge Martínez había llamado a todo el magisterio también y les pagó de inmediato a todos para que digan que era persona totalmente pagadera al mes. Solo la señora Mercedes Delgado y don Pedro Cerón y don Nicolás López, que no eran empleados, se estuvieron y dijeron todo lo que el señor había hecho y que tuvo que seguirse hasta su fin, pues el asunto estaba vigilado por el DAS. A don Jorge Martínez le tocó pagar una fortuna a un abogado y con ayuda del juez querían dañar el asunto, pero en un careo con Rita se presentó tan segura y fue tan contundente en su contestación que ellos tiritaban. Allí se acabó el reinado de don Jorge y lo sacaron de agente de rentas, y con el secretario de Educación en 1969, que llegó el padre Felipe, logramos el traslado de todos los hijos de don Jorge para otros municipios. Con el tiempo pasó la discordia y don Jorge, a pesar de ser liberal, se convirtió en seguidor mío para lograr el reintegro de los hijos. Perdió todo y quedó tan pobre que le iban a rematar la casa por las deudas.